En el año 1953, en un remoto pueblo de Arizona, existía un rumor. Se contaba que un extraño individuo había llegado al área décadas atrás, conocido solo como el Gourmet. Nadie sabía su nombre, y las leyendas decían que no era un forastero común. Algunos aseguraban que había fundado su propia cabaña en las colinas cercanas a la frontera desértica. Otros decían que tenía una pasión por las carnes exóticas que no se explicaban bien, pero que la gente que entraba en contacto con él nunca regresaba. Durante años, estos rumores siguieron siendo solo eso, historias para asustar a los niños, advertencias en noches de tormenta. Sin embargo, lo que la gente no sabía era que detrás de esas palabras había una verdad mucho más perturbadora. La historia comienza con Frank Keller, quien era un hombre común, un investigador, que se sentía atraído por historias como las que mencionaban la llegada de este misterioso personaje. No era supersticioso, pero tenía un afán por resolver historias de pueblos fantásticos, leyendas urbanas y desapariciones inexplicables. Fue así como se topó con el pequeño pueblo donde el rumor había comenzado. En su investigación, descubrió que varios hombres, mujeres y grupos de turistas se habían perdido cerca de las colinas donde el Gourmet supuestamente tenía su cabaña. Sus cuerpos nunca aparecieron, pero en cada desaparición, el desierto guardaba sus secretos con un silencio inquebrantable. Por esto, Frank decidió pasar algunos días en ese territorio desolado. Con una libreta, un radio de comunicación y su instinto de investigador, se preparó para adentrarse en las colinas y encontrar algo, cualquier indicio que lo guiara hacia el Gourmet. No tardó mucho tiempo en descubrir la cabaña. Estaba oculta entre los árboles de saguaro y los arbustos secos, con un olor desagradable que el viento llevó hacia su nariz antes de que pudiera acercarse demasiado. No era una construcción lujosa, era una cabaña de madera antigua, desvencijada por el tiempo, con cortinas de tela raída y un porche de madera crujiente que parecía estar a punto de derrumbarse. Todo parecía normal, excepto por una sensación inquietante que le recorrió el cuerpo, como si estuviera siendo observado. Frank estacionó su vehículo un poco más lejos y comenzó a acercarse, cauteloso en búsqueda de la verdad que ocultaba esa montaña. El sonido de sus botas en la tierra era ensordecedor en el silencio del desierto. Se sentía el eco de cada paso, el ruido de sus propios nervios. A medida que se acercaba a la cabaña, pensó que podría ser una simple historia de exageración. Quizás el Gourmet era solo un anciano retirado con un amor por los misterios culinarios, alguien que había cultivado su propia leyenda con el paso del tiempo. Cuando llegó a la puerta, sintió el impulso de llamar, pero algo lo detuvo. Una presencia en el aire, un olor indescriptible que le hizo cerrar la nariz con una servilleta. Era un olor salado, profundo, una mezcla de carne y humo. No pudo evitar que un escalofrío le recorriera la columna. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió. Del otro lado, un hombre alto, flaco y de rostro arrugado, lo miró con unos ojos que brillaban con una intensidad antinatural. ¿Puedo ayudarte en algo, viajero?, preguntó el hombre con una voz suave, casi calmante. Frank no pudo evitar darse cuenta de que aquel hombre tenía una sonrisa extraña, una sonrisa que parecía tanto amable como amenazante. Busco información. He escuchado rumores sobre ti y tu cabaña que me intrigan y me gustaría saber sobre ello, respondió Frank con una voz firme. El hombre inclinó la cabeza ligeramente y frunció el ceño. Rumores, aquí no hay nada que temer, amigo. Solo una vida tranquila y un amor por los sabores que el mundo ofrece y deseo disfrutar, respondió con un tono relajado y se veía casi divertido. Frank sintió que algo no estaba bien en aquella frase, pero intentó mantenerse frío, dispuesto a seguir con su investigación. ¿Puedo entrar? Me gustaría hablar contigo, lo dijo con la intención de entrar a la cabaña, a buscar cualquier pista que confirmara sus sospechas. El hombre lo miró unos segundos, la sonrisa ahora más amplia, los dientes un poco amarillentos. Adelante, entonces, gilipollas, respondió finalmente. La cabaña era una mezcla de comodidad y horror. Aunque por fuera parecía desgastada, por dentro era cálida y limpia, con estantes de madera llenos de frascos de especias, ollas, sartenes y fotos antiguas de viajes. El aroma que había percibido antes ahora era más claro, un olor a carne asada, hierbas y algo más oscuro que no podía identificar. Frank observó la decoración mientras el hombre lo miraba desde un sillón de cuero desgastado. En una esquina había un enorme libro abierto, con anotaciones a mano. Sin saber por qué, su corazón latió con más fuerza. ¿Qué es ese libro?, preguntó con intriga. El hombre sonrió nuevamente y tomó la taza de café que tenía en las manos. Recetas familiares, respondió con un tono neutro, pero cuando Frank se acercó, lo vio y en él había dibujos, anotaciones y nombres, algunos nombres de personas, otras referencias a texturas, a cortes y huesos. La sensación de desasosiego se apoderó de él. Esto no es solo comida, murmuró Frank. En ese momento, sintió el peso de una presencia en la habitación,
como si una sombra lo estuviera mirando desde más allá de las paredes. Se giró para buscar algo, pero no encontró nada. A su lado, el gourmet sonrió con más intensidad. Todos tenemos nuestro secreto, amigo. Algunos se preocupan por el sabor, otros simplemente sobreviven. Se inclinó hacia adelante y le dijo: Bienvenido a mi cocina. Frank nunca pudo escapar de esa casa y se convirtió en un platillo del gourmet. Por las noches, el olor continuó. Sus manos temblaban mientras miraba fotos antiguas, nombres de turistas y grupos de excursionistas que jamás volvieron a sus hogares. En el desierto, cada sombra parecía moverse como una presencia. Su mente no pudo escapar de lo que el gourmet significaba: un depredador, un cazador con una obsesión por la carne, tanto por la necesidad como por el placer. Cuando intentó salir de la cabaña, sus pies no respondían. Estaba atrapado en el aire, en la textura de un mundo donde las palabras se rompían y los secretos lo consumían. El gourmet lo miró una última vez y le dijo: La carne siempre es mejor con un poco de fuego, ¿no lo crees? Dijo, mientras el olor de su cocina seguía penetrando el aire y mientras que con sus manos sostenía lo que parecía ser la cabeza de aquel investigador intrépido conocido como Frank. Y así Frank nunca volvió a salir de esa cabaña. Bueno, y en contextos como el presentado en la historia, donde el canibalismo se convierte en algo más que una cuestión de supervivencia, el placer derivado de este acto tiene raíces psicológicas y simbólicas, como la transgresión de tabúes. Y aunque el canibalismo es uno de los actos más prohibidos en casi todas las culturas humanas, para algunos individuos, violar estos límites puede generar una sensación de poder indescriptible. Romper con algo tan profundo y socialmente condenado produce una mezcla de excitación, miedo y placer que resulta placentero para quien lo practique. Satisfacción sensorial. Desde una perspectiva hedónica, el placer de los sentidos puede estar ligado a la experiencia de consumir algo nuevo, exótico y desconocido. En el caso del canibalismo como una búsqueda sensorial, el gourmet busca experimentar un sabor que desafía los límites de lo común. En la historia, el gourmet disfruta el canibalismo no solo porque es una búsqueda sensorial, sino porque es también una forma de poder absoluto, un ritual en el que la otra persona es reducida a un objeto de consumo, anulada completamente en todos sus aspectos humanos. En la historia, el canibalismo es mucho más que un simple acto de consumo de carne. Se convierte en una representación de poder, miedo, transgresión y placer sádico. A través del gourmet, entendemos que el canibalismo puede surgir no solo como una necesidad, sino como un camino hacia la búsqueda de experiencias extremas, poder personal o una ruptura con los límites humanos. Y bueno, esto es todo por hoy. Yo soy Nocturnix 7 y les deseo dulces pesadillas.